Esta es una sesión especial para Amnistía Internacional México porque desde que empezó la pandemia hemos hecho esta iniciativa que se llama los Jueves Activos para procurar que miembros, donantes, supporters de Amnistía Internacional pudiéramos tener un espacio para dialogar sobre los temas de actualidad y para sentirnos en comunidad. Y creo que como hoy, o sea, no podríamos sentirnos más en comunidad. Está con nosotras Erika Guevara, que es la directora de la región, ¿no? De las Américas en Amnistía. Está la directora de Argentina, está el director de Venezuela, Marcos Gómez. Por ahí vi a Mariela, que Mariela tiene ahí temas con el internet. Está Augusto, que es del comité coordinador de personas jóvenes para las reuniones regionales de las Américas. Entonces hay gente de Caracas, de Venezuela. En México se está conectando gente de la Ciudad de México, del Estado de México, de Baja California. Tenemos también gente de Guanajuato y al final, bueno, la tecnología nos permite llegar a mucha gente en diferentes usos horarios, especialmente tu uso horario, Esteban. Gracias por mantenerte despierto con nosotras y gracias por estar en este Jueves Activo presentando tu libro. Para las personas que no están dentro de la comunidad Amnistía, yo quiero presentar a Esteban, que es un colega nuestro, es el director de Amnistía Internacional España, pero resulta que también es escritor. Escribió en los años 80 un primer libro de poesía, Marian o la muerte que no admite olvido. Después, 30 años después, nos vienes a sorprender con La jodida intensidad de vivir, que hasta te mencionan en el Parlamento español, ¿no? El PP ahí, uno de los diputados se refirió a tu texto también, al menos al título. Y Esteban, además de ser director, de ser poeta, es también profesor de Derechos Humanos en España y en Argentina, y es un lujo tenerte, Esteban, en este Jueves Activo. Muchas personas no habrán leído el libro. En el chat de esta sesión les vamos a poner los vínculos para que ustedes puedan tener el libro. Y como mucha gente no habrá leído el libro, yo les invito a ver este breve video que tenemos listo para que nos hace un recuento de qué sensaciones las personas experimentamos cuando leemos ese libro. Y después seguimos conversando o empezamos la conversación contigo, Esteban. Cuando leí este libro sentí una sensación de cercanía. La primera sensación que me produjo el libro de Esteban es que era uno de esos libros de poemas que se te pegaban de alguna manera a la piel. En cada página encuentras una frase en la que detenerte, sobre la que reflexionar. Es un libro cargado, intenso, que tiene peso específico. Para mí este libro ha sido un descubrimiento totalmente hacia mi padre. De tristeza y soledad. Me impresionó la crudeza, en el sentido de la cruda realidad. Transmite ganas de vivir, vitalidad, pasión. Hay una serie de frases en todos los poemas y en la parte de la prosa que tienen una riqueza emocional tal que para mí prácticamente se pueden convertir cada una de ellas en una canción. A mí lo que me ha evocado es la palabra cantar y contar, porque cantar a la vida también tiene que incluir la dureza de la vida misma. Te conduce por unos hilos del dolor de la misma manera que te arrastra a una esperanza un poco engañosa. Te atrapa, te hace pensar en tus propias heridas. Íntimo porque evidentemente Esteban se desnuda en el libro. Son palabras privadas para decir en público. Y cuando terminas de leer una poesía tenés que respirar profundo antes de empezar a leer la que sigue. Como desde el dolor
se puede reivindicar y se puede uno abrazar a las ganas de vivir. Pero al final del libro me di cuenta de que lo que me había transmitido es una reflexión sobre el inexorable paso del tiempo. Yo destacaría la forma en la que el autor ha mezclado la poesía y la prosa de una manera tan natural. Entonces tiene esa combinación de una lectura fluida, por un lado, y por otro lado, cuando te querés dar cuenta, te dejó sin respiración. Se enlazan en este libro de una forma tan natural que pasas de una a otra sin darte cuenta. Fue como una mezcla de sentimientos conocidos y desconocidos. Al cabo de los años, por medio de esas palabras tan minuciosamente buscadas, el autor convierte en arte esta historia de amor, porque en verdad esta es la única forma de vencer a la muerte. Destacaría en concreto un poema en el que cuenta cómo en un viaje estuvo a punto de morir. Habla de las sensaciones que yo iba a tener cuando me enterara de su muerte. Los recuerdos son escombros que la muerte te echa encima. ¿Por qué la esperanza es tan constante como la muerte? Creo que el título refleja exactamente lo que es el libro, la jodida intensidad de vivir. Gracias Leire por el video. Es un video lindo, ¿eh? Y es un video que además, a ver, yo, y perdón que hable de mí y de cuando yo leí el libro. Esteban me dio el libro el año pasado y lo leí entre aviones, ¿no? Entre el regreso que teníamos de nuestra Asamblea Global a México. Entonces tuve muchas horas para leerlo. Y luego lo retomé en marzo del año pasado y me acuerdo que la sensación que yo tenía del libro es, a ver, yo conozco a esta persona que es mi colega, ¿no? Que es mi colega en Amnistía Internacional. Y de pronto descubría que estaba leyendo algo profundamente íntimo de mi colega. Y a veces me sentía como escarbando la entraña de mi colega, pero él me daba permiso porque es un libro público, ¿no? Pero a veces yo me sentía ante relatos casi impúdicos cuando yo leía del dolor, cuando yo leía de los duelos, cuando yo leía la desesperación del amor. Y yo te quiero preguntar, Esteban, ¿es un libro así como con esa característica de ser un libro impúdico, de ser un libro súper intimista? Y es un libro que nos permite conocerte la entraña absolutamente. Bueno, primero buenas noches aquí, buenas tardes ahí. Gracias por estar. La verdad que nunca pensé que hubiera tanta gente aficionada a la poesía para estas horas. Sí ha tenido, y no quiero revelar un poco lo que es, porque me parece que leer un libro es adivinar lo que es. Entonces, si alguien te lo cuenta, es como contarte una película, pues ya te la destroza. Entonces, prefiero no contarlo mucho, pero sí que fue el libro escrito en directo, ¿no? Además, lo interesante de esto es que cuando uno escribe un libro cada 30 años, nadie espera que escriba un libro. Claro, es así. Entonces, yo escribo cada 30 años, entonces escribí esto, nunca pensé que fuera libro. Fue un momento muy determinado de mi vida en que ocurrieron pues cosas o situaciones muy complicadas o en realidad muy normales, pero que uno asume como complicadas.
y todo se juntó. Entonces lo que tiene el libro es que se escribió en directo, ¿no? Y mientras ocurrían las cosas. Y bueno, no, por eso de que somos fingidores, lo que te decía Tania, no siento que me haya desnudado, porque en realidad, en fin, lo único que yo puedo aspirar es a escribir con la mayor autenticidad posible. O sea, no merece la pena escribir si no escribes con autenticidad. Y en realidad, al escribir con autenticidad y ver el libro, pues hay cosas de ti que no te gustan también. Esto es importante que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces hoy, estos días que he estado otra vez leyendo el libro, ¿no? Pues de repente hay cosas de mí que no me gustaron, pero ese es exactamente, uno tampoco se tiene que gustar. Pues si se gusta totalmente, pues en fin, hay algo raro ahí, ¿no? Entonces el libro para mí fue un libro muy intenso, duró 5 años su escritura, otros 2 años su corrección. Pero es un libro torrencial, no sé tú qué opinas, pero es un libro torrencial, es un libro con versos muy largos, con prosa, y está hecho con prosa y con verso porque en realidad es tan torrencial que necesitaba 1000 cosas más. O sea, no me faltaba el verso corto, no podía, era un verso largo, el verso largo no era suficiente, entonces recurría a lo que llaman en el libro los cuadernos desvergonzados, que también son otra parte del libro, y un poco lo que muestra es una época de mi vida pues muy determinada, y en el que ocurren insensateces, que son en realidad la parte de tu vida que mejor recuerdas siempre, y luego cosas que tienen que ver con cosas muy normales, pero muy dolorosas, como la muerte o la locura. Y en esos 5 años, pues escribirlo en directo y no lo disfruté. O sea, debo decirlo que no lo disfruté, no fue para nada terapéutico en absoluto. En realidad odié escribirlo. Y el único alivio que sentí fue cuando me di cuenta de que ya estaba terminado, pero fue toda una pesadilla cuando lo vi que estaba terminado y de repente se convirtió en libro, porque entonces tampoco lo pude dejar en el cajón. Así que bueno, es lo único que a mí de todo este tiempo, desde que lo escribí y lo he compartido con tanta gente en tantos lugares, es que yo creo que lo que uno escribe en realidad, si es auténtico y es tan personal, es universal. Y esto es lo que me parece que tiene valor el libro. Sí, a mí también, a mí me gusta esto último que dices. Sin embargo, en esta universalidad de los sentimientos, yo también descubrí a un Esteban escritor y un Esteban director de Amnistía. O sea, descubrí como que mi colega tenía otra vida, ¿no? Otra. Claro, cuando nos vemos, quienes no están en este mundo de Amnistía y nos escuchan nos encontramos a los colegas, ¿no? Y nos vemos como los colegas defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos que somos. Y de pronto te descubrí como un humano que ha sentido las cosas que otros hemos sentido, los duelos, las pérdidas, las muertes. ¿Cómo confluyen esas dos vidas intensas? Y además, si no te cansas de tanta intensidad, porque la intensidad de ser un director en una organización de derechos humanos y la intensidad de estos sentimientos que tú los haces brotar en el libro y que una no puede quedarse indiferente. Yo muchas veces pensaba, Esteban, ¿cómo le hace para gestionar estas dos vidas del Esteban director de Amnistía Internacional en España y del Esteban escritor de poesía y de prosa? La primera vez que valoré esa posibilidad fue cuando el libro estaba a punto de terminar y se lo enseñé a una señora mayor, la amiga que ya murió, que era la madre de la escritora Belén Gopey, que luego escribe una parte del libro, una reseña del libro. Y la señora, que me conoce desde hace muchos años, me conocía y me dice, pero todo este libro lo escribirás con seudónimo, ¿verdad? O sea, porque es como, quedó así como, entonces ahí es donde me di cuenta por primera vez de que realmente había dado un paso en el que ella misma se sorprendió, que me conocía tanto. Sí, sí, yo cuando, no sé, es curioso, espero que alguno que leáis el libro, o sea, es importante, o sea, no sé si es bueno o malo que se conozca el autor, la verdad.
Pero en cualquier caso, la persona que conocéis no es la que está aquí. O sea, esto es importante que sepáis. O sí es, pero no se ha manifestado, mejor dicho. Pero bueno, es que la vida está llena de cosas, o sea, nunca eres idéntico a ti mismo, ¿no? O sea, estás en realidad, en la vida es un exilio, o sea, te vas exiliando de ti mismo. Entonces nunca eres idéntico a otro, nunca eres idéntico a ti mismo. Incluso aquellos que se mueven, y vuelvo a hablar, a pensar en Pessoa, ¿no? O sea, Pessoa es un señor que pasó toda su vida metido en una oficina de contables sin ventanas, y sin embargo, cuando uno lo lee, es un despliegue de sentimientos de un hombre universal, ¿no? Una persona universal. Entonces, nunca uno es idéntico a sí mismo. Entonces o sea, en realidad, lo menos fiable del mundo son los recuerdos. O sea, eso es lo menos fiable del mundo. Y entonces, pues claro, uno va siendo este libro además está escrito de madrugada, o sea, porque todo transcurría de madrugada, porque tiene que ver mucho también con América, el libro, no voy a revelar cosas, pero tiene que ver. Y entonces, claro, está escrito en madrugada, está escrito en horas, escrito en trenes, está escrito en lugares inhóspitos. Hay un poema también en que hablo de que las estaciones de tren y los aeropuertos son lugares muy solitarios en donde uno escribe. Y es que salió de forma natural, porque de repente, bueno, llevaba 30 años sin escribir. O sea, antes yo llevaba una vida mucho más uniforme, claro. Era director de Amnistía, o era militante de Amnistía, o era militante de derechos humanos, y no escribía, vivía, etcétera, etcétera, pero llegó la escritura, me arrebató y tuve que compartirla con la vida que tenía, y la sigo compartiendo porque la escritura se ha quedado conmigo en mi casa. Y entonces continúo. Entonces es una forma natural, no puedo hacer otra cosa, es una, ¿cómo te puedo decir? Pues igual que trabajar de derechos humanos se ha convertido en algo natural durante los últimos 35 años, pues escribir ahora mismo es otra parte natural y además lo necesito. Ahora escribo de todo, escribo poemas, diarios, cuentos, y sí, lo hago. No, o sea, no tengo ningún problema en ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, ningún problema. Lo hago con naturalidad y, sin cuestionarme nada más, ¿no? En fin, no hay ninguna. Entonces, lo que sí es curioso el libro, ¿no? Es o sea, igual que en mi vida, quizá alguna de las conexiones que de una parte a otra es la esperanza, ¿no? La esperanza, claro, en fin, trabajar en donde trabajas, si no tienes esperanza ya te puedes retirar, ¿no? Entonces, la esperanza sí es un elemento que une todo, ¿no? Eso es verdad. Hay en el libro 3 personajes y yo quiero hablar no quiero hablar de un personaje, pero quiero recordar a Polonia, porque hoy que están conectadas todas nuestras colegas de las secciones, está Rosalía, está, bueno, hay varias colegas de las secciones de las Américas, no puedo más que sentirme interpelada por estas emociones transatlánticas. Y yo quiero saber si podrías leernos algo de Polonia, o en algún trozo, pero algo de Polonia me gusta porque hablas y describes muy bien estos amores transatlánticos, las diferencias de hora, cuando vas a comprar un boleto de avión, cuando vas a llegar al aeropuerto. Esas emociones que creo que más de alguna persona aquí seguramente hemos experimentado entre los amores transatlánticos, y que quien no los ha experimentado, seguramente hoy con la pandemia los experimentamos, ¿no? Hoy no podemos ver a las personas que amamos con la frecuencia con la que nos gustaría. Y entonces hay que construir la espera, y hay que construirla. En la espera se construye la fantasía y se construye el deseo de ver a alguien. No sé si nos podrías leer algo que te guste de esos momentos de tu vínculo muy profundo con América. Sí, claro que sí. Bueno, el libro es tuve la oportunidad de presentarlo en el país donde una parte del libro está escrito, ¿no? Bueno, y está reflejado, que es Uruguay, es Montevideo. Y entonces hay el libro, como bien has dicho, tiene una parte de poesía y una parte de prosa, ¿no? Y
Quizá empezar para leer, quizá bueno, puede empezar por la parte de prosa, es que esta primera parte es un poco describe ese primer momento con Polonia, ¿no? Entonces, y es un breve párrafo del cuaderno desvergonzado número 1, ¿no? Dice, se llama Introducción y Epílogo, con eso ya refleja un poco lo que es. La primera página empieza con introducción y epílogo, la confusión es total. Entonces, ahí en esa parte lo escribo así, ¿no? Estos meses que me han tenido agarrado el pulso por los huevos tienen responsable, Polonia. Y hoy, antes de que llegue la escritura de urgencia y de venganza, antes de que los escasos lectores de este libro reconozcan el rencor en sus páginas, antes de entrar en el velatorio de los amores inolvidables, en la llantina por los sueños pulverizados, antes de que uno y cada uno de ustedes, si mantiene entre las tripas un espejo no trucado que les devuelva su vida sin deformaciones nostálgicas, perciba los restos de su propio naufragio, años pervertidos por momentos que creyeron únicos, promesas que desafiaban la ley de la temporalidad y, asomado a alguno de estos poemas, arda todavía la rabia o se apague el ánimo con luz de tristeza bajo consumo, antes de que se acerque a la única poesía posible, la pesimista, quisiera que conozcan a Polonia cuando aún la euforia de vivir no se ha evaporado, y con altibajos y con distancia, y a pesar de mi torpeza infinita y de su comportamiento, más propio de un ejecutor que de una enamorada, avanzamos, que ya es mucho decir, aunque no sé con certeza hacia dónde. Ahí empieza un poco ahí es donde empieza el primer cuadro desvergonzado del libro. ¿Y hacia dónde avanzabas, Esteban? Pues hacia ninguna parte y a todas, digamos. Esa es la hacia ninguna parte y a todas. O sea, es como, sí, hacia ninguna parte y a todas, como fue esa relación, ¿no? Y desde el principio lo tuve claro, pero bueno, me hizo escribir un libro. Es una ventaja indudable de la relación que mantuve durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, iba en la relación, como el libro, o sea, si alguna vez veis el libro está lleno de altos y bajos, de cambios de orientación, de camino por un lado o por otro, en fin, lo que es la vida, que generalmente no es lineal. Hay una parte de la presentación del libro, el nutshell del libro, que cito, dice, la insensatez de amar a quien idolatra lo instantáneo. Y yo cuando leí la primera vez esto, dije, esto de la insensatez de amar a quien idolatra lo instantáneo, pensé en mucha gente más joven que nosotras, esta generación millennial de amar lo instantáneo profundamente, los resultados rápidos, los amores rápidos, los finales rápidos. ¿Por qué es insensato amar lo instantáneo? Vivimos y estamos en una generación de amar y desear lo instantáneo. Bueno, lo que es insensato es amar lo instantáneo desde una concepción de la eternidad. Eso es lo que es insensato. O sea, si amas desde lo insensato y eres consciente de la temporalidad y eres consciente de que en realidad pues lo insensato dura poco o mucho, pero dura lo que dura, pues no hay problema. El problema es cuando abordas todo eso desde una asimetría, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando en realidad crees en lo eterno, o crees en ese momento en lo eterno, o desvarías hacia lo eterno, y el amor se vuelve asimétrico, claro, porque, en fin, yo mantengo que siempre es temporal las cosas nunca son eternas, pero a veces uno se convence de cosas que no tienen sentido, que son absurdas, ¿no? Y entonces, cuando la relación se vuelve, cuando es asimétrica, ¿no? Cuando es asimétrica, entonces es cuando se vuelve peligrosa, porque en ese momento de volverse asimétrica es cuando existe una situación de desigualdad en la relación. Y esa situación de desigualdad en la relación es lo que lleva a un conflicto y a una... Entonces el problema no es tanto que lo amar instantáneo o eterno, el problema es cuando uno va desde una perspectiva y el otro va desde otra perspectiva. Y eso es lo que al final crea una tensión, ¿no? Hay una parte del poema
aunque hablando de eso, ¿no? Por ejemplo, hay un poema que se llama La engañosamente tibia sala de la esperanza, inventario semicomplejo, y con este nombre, tan así como tan complejo, en realidad los dos primeros versos muestran un poco lo que estoy hablando, ¿no? Dice, esta irritante, para ella, ambición de eternidad contra su idolatría de lo instantáneo, la tendencia a soñar despierto y así impulsado por la fuerza de los sueños, ¿no? Una vida todavía no erosionada por el escepticismo ni la repetición, la capacidad de creer a ciegas las promesas, aunque sean producto de un buen orgasmo, mi afán por relativizar el poder intimidatorio del ruido y las inseguridades interiores, la negación inconsciente de inventariar lo aprendido en cada fracaso, la manía de recordar lo que nunca ocurrió e imaginar como cierto lo improbable, la protección de una autoestima idealizada y un ego de gigante, mi experiencia acumulada para gestionar el abandono con garantías de olvido, el poder de engatusar del color verde de mis ojos con lentillas está comprobado, una caricia en público, un verbo con sujeto en plural, una palabra en portugués, su mano en mis manos, su pelo en mis manos, mi cuerpo en sus manos, el poder de la indecisión y la conmovedora pelea de sus entrañas contra el miedo. Este es un poquito la ebullición del libro, de esa parte del libro. Y luego aparece el olvido y el duelo. Y si me permites, Esteban, a mí me gustaría invitar a Erika para que nos lea un poema vinculado con el olvido y el duelo. Erika, tú lo tienes ahí, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos, y especialmente a mi querido amigo y cómplice de lucha, Esteban. Gracias por regalarnos no solo este espacio ahora, pero por regalarnos este libro que es realmente conmovedor en muchos sentidos, desde el bochorno hasta la tristeza, pero también hasta la intensidad de vivir, la jodida intensidad de vivir. Y yo voy a tomarme la libertad de leerte, voy a leer exhausto. ¿Cómo fabricarme rápido un olvido de tamaño de esta ausencia? ¿Hacia dónde vivir para encontrar un espacio sin recuerdos? Puedo mirarme sin topar con este incendio incombustible del estómago. Cuando regresas del tiempo prestado y recobras lo que te ha abandonado. ¿Qué más debería hacer para no tener que hacer nada? Empieza la vida. Soy cadáver. Y ahí la posibilidad del olvido y del duelo, que está muy presente. Yo creo que cuando yo leí el libro, uno de los sentimientos que a mí todo el tiempo me acechaba era la experiencia del duelo. En la experiencia del duelo para mí en este libro está todo el tiempo presente, ¿no? Cómo te enojas cuando pierdes a alguien, cómo sufres, cómo lloras. Cuéntanos esa experiencia de duelo en la poesía, ¿no? Cómo la desgarras en la prosa también, cuando tienes oportunidad de hacer la prosa. O sea, la muerte en realidad es una de las, quizá la más normal de las experiencias en la vida, pero es una de las más insoportables de vivir. O sea, no hay experiencia más común a todos que la muerte. Es así. No hay... O sea, todos la experimentamos, todos la vamos a experimentar en directo y la hemos visto muchas veces. Muchas veces. Y sin embargo, cuando tiene a veces una sensación de injusticia, ¿no? En el libro hablo del gran depredador, ¿no? La injusticia de que en realidad, a medida que cumples años, te das cuenta de que las personas que mueren, algunas ya son de los tuyos. Y lo que nunca lo pensaste cuando eres mucho más joven, que en realidad la muerte le tocaba a alguien más, pero nunca a ti. Hay excepciones, claro, pero no lo normal, ¿no? Entonces, en este libro refleja una época de mi vida en el que una persona muy, 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 muy querida, quedamos en un bar y me dice, bueno, quiero que sepas que
que me voy a morir, que me quedan 6 meses de vida y que si quieres pasar estos 6 meses conmigo. Y eso es parte del libro. Entonces, el libro refleja, digamos, una doble cuestión, ¿no? Pues una cierta angustia de lo que le va a ocurrir, pero ahora con perspectiva, esos 6 meses lo recuerdo como una época feliz. Y ocurrieron cosas. En el libro, de que es difícil esto de no mostrar lo que es el libro, pero ocurrieron cosas que yo jamás en mi vida pensé que iban a ocurrir y siempre pensé que eran cuestiones que tenían que ver con películas de Woody Allen o cosas así. Entonces, pero ocurrieron. O sea, yo digo que ocurrieron. Y además siempre con alguna ligazón con América, ¿no? Fui a presentar, Mariela se acordará, fui a presentar una Argentina en esa época, justo después de la muerte de esa persona, pero días después, fui a presentar una cosa sobre franquismo a Argentina. Y en esa época, no lo conté a nadie, pero lo reflejé en el libro, mi teléfono móvil, no van a creer, pero ocurrió. O sea, es una de las cosas que ocurren insólitamente, ¿no? Y mi teléfono móvil desde Argentina llamaba al teléfono móvil de esa persona solo. No a otro teléfono, no a otro número, a ese teléfono. Y así ocurrió durante todos los días que estuve en Argentina y varias veces, ¿no? Y entonces fue una experiencia de verdad tremenda. Y luego hubo otras cosas que no voy a revelar, pero que están en el libro. Y en realidad, o sea, todo ese fue el duelo, pero fue el duelo de los que no se acaban de ir también. O sea, no solo el duelo de los que se han ido, sino del que no se acaba de ir, del que sigue un tiempo. Y el libro pues refleja esa época de la agonía, esa época de lo que yo la recuerdo como una época feliz, y también recuerdo el que no se iban, y que no se iban, ¿no? Entonces, ahora sí, después de tanto tiempo, pues las cosas se han ido. O sea, y una de mis reflexiones fundamentales para creer que la muerte, con respecto a todo tipo de creencias, es algo que ocurre y te conviertes en cadáver y en tierra y en arena, sin remedio, es que en realidad esa persona nunca regresó más de ese lugar donde fuera que se fue. Y el libro refleja un poco esa época, ¿no? Esa época dura, y quizá de los personajes del libro es el personaje que después de tanto tiempo todavía he hecho más de menos. Así, en contexto. Sí, porque yo recuerdo cuando leí esa pérdida de ese personaje del libro, no voy a hacer un spoiler, porque yo creo que vale la pena tener la experiencia de leer esa parte del libro. Estaba en un avión y cerré el libro y no pude volver a abrir el libro sino 2 meses después, porque era como sentirte en la pérdida y también hacer una introspección de mis propias pérdidas, ¿no? Que es lo que tú también invitas mucho en el libro, como revisarte todo el tiempo como una forma de vivir y como metodología de vida, ¿no? La introspección como metodología de vida. Y me parece un acto de mucha madurez y de mucha valentía, un acto casi psicoanalítico. Pero también es un acto a veces como un poco kamikaze, a veces yo sentía cuando te leía, ¿no? Bueno, yo creo que yo creo que más sencillo que eso, es un ejercicio de compañía. O sea, cuando alguien querido se va, muy querido se va y se muere, necesitas un poco de su compañía, de alguna manera. Y entonces, y durante un tiempo por lo menos. Entonces es un ejercicio así de compañía, ¿no? Y dicho todo esto, todas estas cosas que han ocurrido, hay algo interesante en todo esto, y es que muchas de las cosas que me han ocurrido extraordinarias en mi vida, o que uno piensa que son extraordinarias, perdón, porque muchas veces son de lo más ordinarias, me ocurren en agosto.
Entonces eso, y en el libro, o sea, y siguen ocurriéndome en agosto. O sea, no es que con el libro ha terminado en agosto. En agosto es un mes importante, tanto en agosto madrileño con su calor, como en agosto invernal en América. Y sí, agosto es donde ocurrieron, varias de las cosas de este libro ocurrieron en agosto. Y me siguen ocurriendo cosas en agosto. Una de las cosas que recuerdo, porque uno tiene también la parte de memoria y el olvido, le voy a contar algo curioso, a veces uno recuerda cosas absurdas en la vida. O sea, uno no siempre recuerda cosas más profundas, sino yo, por ejemplo, recuerdo la lista alfabética desde hace 50 años, la lista alfabética de mi colegio. No se sabe por qué, pero no lo recuerdo la lista alfabética de mi colegio. Entonces es lo que llaman memoria episódica, ¿no? O sea, no es que uno recuerde cosas extraordinarias, a veces recuerde cosas absurdas. Y en este caso, pues en agosto a veces, el otro día recordé que conocí cuando en la primera vez que yo viajé a Londres, conocí a una cocina de unas señores, a Julie Christie, la actriz esta. Y entonces es curioso porque o sea, ahora estoy en que realmente el olvido es o sea, uno tiene que olvidar, o sea, tiene muy mala, o sea, entre nosotros, la gente de derechos humanos, el olvido tiene una mala prensa tremenda. O sea, claro, nosotros estamos con la verdad, no sé qué, la reparación, no sé qué, pero en el fondo, el olvido, en la parte íntima, es muy necesario, porque uno tiene que olvidar al final. O sea, al final tiene que olvidar, porque si no, uno carga con todo, ¿no? Ese es como el cuento este de Borges de Funes el Memorioso, ¿no? En el que uno recuerda absolutamente todo y eso no se puede manejar, porque si recuerdas todo, en realidad no seleccionas nada. Entonces, para mí es importante también pensar en el olvido. Entonces, y ahora o sea, y el olvido es necesario para todo en la vida, en el fondo, aunque es verdad que tiene que ver con otro tipo de reivindicaciones, pero el olvido, o sea, tenemos que olvidar, es que si no, no hay espacio para la vida, hay que olvidar. El olvido como herramienta de sobrevivencia también, ¿no? Sí, en cierta manera, y porque en realidad somos o sea, Funes el Memorioso es uno, mi hermano el mayor que recuerda a tono como Funes el Memorioso es otro excepcional, pero en general la gente somos limitados y no recordamos todo. Y encima lo que recordamos muchas veces está viciado por los tiempos, por los años, por otros recuerdos. En realidad, ahora yo pienso que en realidad lo único que no existe es el ayer. Y lo único que existe es el presente y el futuro. Porque el ayer es que es muy difícil de mantenerlo, de conservarlo. Esteban, ¿me permitirías abrir el micrófono para la gente que está aquí hoy? No sé, claro. Me gustaría saber si alguien quiere comentar algo, quiere hacer alguna reflexión, ¿no? En esta sesión de Jueves Activos de Poesía y de Derechos Humanos, este vínculo que encarnas tú, Esteban, me gustaría darle el piso a mis compañeras y a quien nos acompaña hoy. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa. ¿Puedo? Sí, Mariela, por favor, qué gusto. Hola, hola Esteban, y hola a todas y todos mis colegas y a los que están participando. Esteban también me regaló el libro y lo leí, y debo confesar que lloré muchísimo, muchísimo. Y es muy llamativo porque Esteban es una persona que a mí me hace reír muchísimo. Debe ser una de las personas que más me hace reír en el mundo. Y extraño mucho encontrarme con él porque me divierto tremendamente. Y es muy raro para mí porque cuando leí el libro, trasluce una persona que no, digamos, uno lee una persona que no tiene toda esa, digamos, que no es Esteban, digamos, no tiene como ese humor que te caracteriza. No sé si vos lo pensaste alguna vez, si no dijiste, no sé, si releíste, supongo, no sé, si releíste o no el libro, y si lo releíste, ¿qué te pasa a vos? Porque vos sos alguien que de verdad sos como muy divertido y el humor te caracteriza. Si yo tuviera que decir algo de vos, creo que caracterizaría el buen humor que tenés, incluso en los momentos más adversos y más difíciles. Y sí, es verdad. O sea, en el fondo de la superficie,
soy una persona alegre y optimista, o sea, es así. Sí. Entonces, lo que me lleva a volver a reflexionar sobre, en realidad, que uno es muchos unos, ¿no? Y no es algo que lo vea de forma peyorativa en absoluto, lo veo como inevitable. O sea, entonces, o sea, lo que sí debo decir es que creo que cuando río, y que es, digamos, cuando mi forma de reír o de humor lo hago con intensidad. Cuando siento el dolor, lo siento con intensidad también. Y soy el mismo. O sea, es así, ¿no? Hay una, o sea, y además el dolor, hay una, cuando mirando en vuestras propias vidas, o sea, cuando el dolor, tenéis un dolor muy fuerte, que algo que os ha ocurrido muy fuerte. Cuando uno, hay un poeta que se llama Luis Rosales, que dice, cuando uno vuelve de ese tipo de dolores, de ese dolor tan fuerte, uno ya no es el mismo. No es el que fue. Entonces, lo que yo encuentro, y es así, lo que ocurre es que aunque uno vuelva como no es el que fue después de tanto dolor, en el fondo sigue siendo una persona, lo que te sale natural, una persona alegre, porque en el fondo no estás siempre en lo mismo. Y esa es la gran ventaja de la poesía que hablábamos antes, ¿no? O sea, tú estás en un instante lo haces con autenticidad, pero en el momento siguiente puedes estar en una reunión y morirte de risa, en ese mismo instante. O sea, no es que mantengas, no, al siguiente, el minuto siguiente. Y eso me parece que yo desde luego lo practico con naturalidad. O sea, nunca mantengo estados de tristeza permanente o de alegría desbordante durante mucho tiempo. Voy pasando por diferentes, ¿no? Y sí, el libro, la verdad que o sea, hay una cosa extraordinaria de los escritores. O sea, no sé, hay algo ahí que a pesar de todo te sorprende. O sea, yo de repente escribes algo que realmente te sorprende de ti mismo. Y eso es impagable, es una situación de repente hay algo dentro de ti que sin mucho esfuerzo, porque tampoco es que sea irse a una mina, sin mucho esfuerzo, te devuelve algo que a veces tiene una belleza conmovedora. Y te hace pensar, entonces no importa que sea triste, alegre, lo importante es que sea auténtico y que te devuelva esa belleza. Y yo me sorprendo. O sea, me sorprendo, por supuesto, en los grandes escritores mayores, pero humildemente las cosas que uno hace también. Y a veces, fíjate, María, la belleza, la limitada belleza del libro que tiene, o la limitada belleza de escribir que tú puedes, te recompensa en muchas cosas. O sea, esa palabra de repente que aparece, ese giro que no sabes de dónde vino, la intuición de determinada cosa, el corregir determinada cosa, se ha aprendido a valorarlo enormemente. No importa publicar, no importa darlo a conocer, importa escribir. Y es así. Y eso te devuelve, o sea, el dolor te devuelve belleza a veces. Y cuando te devuelve belleza, compensa, a pesar de que lo hayas sufrido. Pero se acabó. Terminas ese poema y empieza la vida y vas a otras cosas y empiezas en otro momento. Entonces, porque en realidad, o sea, eso es lo que a mí me gusta de la poesía, que lo vives con intensidad, pero dura esto, luego se va. Y entonces nos podemos morir de risa y sin problema. A veces el dolor se prolonga a tiempo, ¿no? Ese es y a veces tu preocupación por lo que sea se prolonga a tiempo y eso es cuando te deja más abatido. Hace poco reflexionaba un poco sobre, o sea, la responsabilidad que vas asumiendo en la vida con todo lo que vas cargando. Inevitablemente te hace más pesado. Inevitablemente te hace más pesado. Mantener una ligereza, pues, es cada vez más difícil, yo lo confieso, porque en el fondo te vas cargando, los días te cargan de cosas.
Y eso es para mí, entonces, claro, y cuando eres irresponsable, cuando eres insensato, cuando en realidad hablo en el libro de todo eran segundas oportunidades. Es el momento en tu vida en que todo eran segundas oportunidades y nada importaba, porque todo había una segunda oportunidad. Ahora de repente ya las segundas oportunidades a veces ya no son, ¿no? Entonces todo eso al final pesa. Pero bueno, yo en fin todavía mantengo alegría de vivir y con ganas de vivir y el deseo de vivir. Y en el fondo, ahora que estoy metido en otras reflexiones sobre la inmortalidad, en el fondo la inmortalidad no es más que el deseo de vivir. Y el deseo de vivir es, sigue siendo para mí un elemento fundamental en todo. Gracias, Mariela, y gracias, Esteban, por tu deseo de vivir y por tu alegría que también nos contagia. O sea, el libro nos ha contagiado de sentimientos distintos, pero verte también siempre nos contagias de risa y de alegrías y de reflexiones, y es maravilloso tenerte como colega. No sé si alguien quiere también comentar algo a Esteban. José, gracias, José. Tenemos las manos levantadas algunos. ¿Cómo funciona? Comentar, no tengo oportunidad de comentar sobre el libro, desgraciadamente no he tenido oportunidad de leerlo, pero me quedo con ganas de hacerlo y espero hacerlo pronto. Y en torno a la reflexión que hacías, Esteban, de lo liberador que resulta olvidar, sin duda es así, y sin duda nos ayuda como personas, pero afortunadamente Amnistía no tiene esa posibilidad, no nos deja olvidar, y no nos deja olvidar muchas cosas que en la inmediatez de la sociedad dejamos pasar de largo y no deberíamos hacerlo. Hay muchos sucesos que requieren estar presentes, y esa es una de las virtudes que yo le encuentro a Amnistía, que nos lo hace presente. Muchos elementos que tanto tú lo harás en España, aquí Tania, Erika, en América Latina. Esa parte quiero retomarla y reconocerla de Amnistía. No nos deja olvidar, y qué bueno que sí sea. Nos hacen falta muchas amnistías para tener presentes muchos procesos que como sociedad no debemos olvidar, y eso no puedo dejar de reconocérselos como organización en global. Gracias. No, yo comparto, José, completamente lo que dices. O sea, no es... o sea, no olvidar en materia de derechos humanos es esencial, ¿no? Y es el punto del acabar con la impunidad y todo, ¿no? Lo que es... luego lo que me estaba refiriendo era a la cosa más íntima, ¿no? De que en realidad es imposible, o sea, hay una... Es imposible, no, o sea, ¿qué es lo que uno recuerda, no? O sea, uno no puede olvidar, pues no puede olvidar todo aquello que pues lo insensato, o lo que le hizo la vida un poco extraordinaria, o el dolor y la pérdida más tremenda, pero uno necesita olvidar otras cosas, o por lo menos olvidar en el sentido de dejar de tener intensidad el presente. Eso es lo que me refiero como término de olvidar, ¿no? Porque uno necesita avanzar y necesita hacer espacio en la vida para otras cosas, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, hay dolores que son imposibles de olvidar. Pueden que estén menos presentes, ¿no? Pero son muy difíciles de olvidar, ¿no? Pues los desaparecidos, la gente que se llevaron en su gente, ¿no? Los muertos, ¿no? Los ejecutados, o sea, es imposible de olvidar. Pero uno también, al final, esos episodios tan traumáticos hacen que olvides otras cosas y todo se relativice también, ¿no? O sea, yo reivindico el olvido y para cuestiones que permitan concentrar y recordarse lo más importante, pero
El olvido yo lo veo necesario, o sea, lo veo desde una posición íntima necesaria. Gracias, Esteban. Carolina Jiménez está aquí y te quiere hacer una pregunta también. Gracias, Tania. Esteban, qué gusto escucharte. Hola, Carolina. Ni saber qué hora de la madrugada es para ti. Yo recuerdo una vez que veía Vivir para contar, la de García Márquez, que él narraba que a su padre le habían hecho varias entrevistas y un periodista le preguntaba si él, como padre del gran escritor, no había tenido también la necesidad de contar algo. Y él decía que sí, pero que su hijo lo había contado por él. Entonces yo quería preguntarte si hay algo de lo que quieres escribir y sientes que ya hay alguien que lo dijo, ¿no? Y sobre lo cual es muy difícil escribir. O si sientes que hay algo sobre lo que definitivamente quieres escribir y es algo que probablemente te quite el sueño, pero no logras hacerlo, como creo que le pasa a muchos poetas, ¿no? Esos temas que andan contigo siempre, pero que la pluma no logra plasmarlos y se van quedando hasta que, ojalá, si ese es tu caso, un día sí se escriban. Hola, bueno, Carolina, yo creo que la maravilla de la escritura es que en realidad todo el mundo o mucha gente lo escribió antes que tú y mucho mejor. Entonces, esto es así. Alguien escribió exactamente lo que tú estás queriendo escribir y lo hizo mucho mejor. Pero la maravilla es que al escribirlo tú es tuyo, aunque sea de todos. Este es el elemento. Entonces soy muy consciente de, el escritor, con todo lo que los grandes escritores que ha habido y hay, pues uno modestamente como va a inventar la rueda, ¿no? Ese es pero esa es la maravilla de la escritura o la maravilla del arte en general, y es creerte y pensar que es tuyo, que en el fondo hay algo tuyo en el sentido de exclusivo, en eso que escribes, aunque sabes muy bien y sabes que lo ha escrito antes mucha otra gente y mucho mejor que tú. Pero esa es la maravilla de escribir. La maravilla de escribir y hacerlo de forma auténtica es que piensas realmente que es tuyo, ¿no? Luego te das cuenta en el momento y sabes que en realidad no es tuyo, sino que mucha gente lo hizo antes mucho mejor, ¿no? Pero es tuyo. Es así que es tuyo. Y en el fondo nunca dejas de pensar que a lo mejor hay algo que te sobreviva, ¿no? En el vídeo que hemos visto antes, en el fondo uno escribe porque quiere dejar un rastro de algo, un rastro de lo que ocurrió, ¿no? Entonces ese rastro es tuyo, a pesar de que sin duda mucha otra gente ha escrito sobre lo mismo. ¿Cuánta gente ha escrito sobre el amor, sobre la muerte, sobre la locura, sobre la inmortalidad, sobre la vida? En fin, todo el mundo, ¿no? Cuando todos los poetas han hecho alguna autobiografía, en fin. Entonces, pero yo sí que mantengo que las vidas son irrepetibles. Eso es importante. Yo reivindico la individualidad de cada ser humano, absoluta individualidad. Y nos une un cordón umbilical único, pero reivindico la individualidad, la persona irrepetible. Y por lo tanto el escritor también es parte de esa persona irrepetible. Escribir de forma y pensando que es algo irrepetible, algo que aunque sabes que muchos lo han hecho y que lo han hecho mejor, es tuyo y es irrepetible en el fondo. Es una cosa mágica. Entonces, yo no soy no soy un escritor yo escribo como voy sintiendo que debo escribir. Escribo con total libertad. No tengo especiales manías, no tengo especiales preparaciones y temas. Escribo según voy sintiendo que escribo. Una de las cosas que me ha dejado lo que hago en Amnistía es, por ejemplo, el verdugo. Siempre me ha dejado la preocupación sobre todo lo que contiene un verdugo.
O sea, quizá eso es algo que me trasciende. En fin, yo no soy verdugo, afortunadamente, o no creo serlo, nunca se sabe, pero no creo serlo. Y el tema del verdugo sí que o sea, cuando uno se convierte en verdugo. Y eso viene de una película que vi hace muchos años, que se llamaba El hijo de tu vecino, y habla de la normalidad de un torturador y su vida normal fuera de la tortura, ¿no? Eso sí que me ha dejado, o sea, y eso es algo que sí que quiero explorar, estoy explorando con cuentos, porque sí que o sea, ¿cuándo se convierte uno en verdugo? ¿Cuándo deja de ser uno un verdugo? ¿Qué le lleva a ser uno verdugo? ¿Qué circunstancias hay? ¿No? Recuerdo otros momentos clave, escribí un cuento, se llama La pelota de ping-pong, que es un cuento que habla de que en Argentina, sí, en Argentina fue, en Argentina descubren un antiguo lugar de tortura y lo descubren y saben quién era el que lo dirigía, porque ese señor jugaba siempre con pelotas naranjas al ping-pong. Y descubren que eso está lleno de pelotas naranjas en lugar ese. Y a partir de ahí hacen todo un hilo y hacen la persona es procesada. Entonces, ¿qué hace que un verdugo juegue al ping-pong con sus víctimas? ¿Qué hace? ¿Qué hay ahí? Entonces, esa parte de condición humana sí que me interesa. O sea, si hablo más allá de mí mismo, eso es lo que más me interesa. Gracias, Esteban. Me evocaste un poco a Marguerite Yourcenar, que en Las Memorias de Adriano también tiene un pasaje sobre el tema de ese que corta la cabeza de alguien es el que después es un buen padre, es un buen hijo, ¿no? Esas diferentes personalidades del verdugo, que también a mí esa parte de Marguerite Yourcenar me ha dejado una impronta que siempre la recuerdo. Y siempre en este país, en México, siempre me persigue, ¿no? A veces entro a los restaurantes y digo, en este lugar, ¿cuántas personas debe haber con un familiar desaparecido? ¿Cuántas personas habrán participado en un hecho de desaparición? ¿Cuántas personas habrán torturado? ¿No? En la dimensión de los problemas en México yo no puedo dejarlo de pensar. Tenemos la mano alzada de Alejandro y después Tania Sabugal también te quiere preguntar algo. Muy buena tarde y noches para ti, Esteban. Pues sobre todo agradecerte el tiempo que nos das para conocer esta faceta tuya de poeta. Ya en alguna otra ocasión habíamos tenido una plática vía Zoom por un trabajo que tenemos pendiente aquí en Amnistía México, y cuando vi que el Jueves Activo estaba dedicado a tu faceta de poeta, me generó una gran curiosidad y decidí estar porque yo quería tener un refresh en el día, un punto de fuga, y me congratulo de estar en esta sesión y de conocerte en esa faceta de poeta. Yo, desde el video y desde los conceptos que dan las personas que hablan en él, me quedo con muchas palabras tuyas que son realmente estremecedoras. Y bueno, pues la poesía finalmente sirve para revelar el alma, para reflexionar sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. Eso es algo que siempre he pensado. Te debo de decir que tus palabras me han recordado mi temporalidad, de la que me alejo de vez en cuando, pero hoy volví a caer en ella. Y pues tienes acá en México un lector que quisiera tener el libro. Me gustaría mucho
leer el libro, el poeta, si mal no escuché, que se llama Exhausto. Me enganché con él y de verdad te felicito. Felicito a todos los que están en esta sesión y yo me congratulo de haber escuchado tus palabras y de compartir con todos el contenido de tu libro, de tu vida, de tu experiencia. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, pero yo creo que fue el mérito de Erika, que lo leyó estupendamente el poema Exhausto, porque es un poema especial, porque son preguntas cuando ya, en fin, no tienes nada más que hacer que preguntarte a ti mismo, que después de todo lo que estás escribiendo ya no puedes más. Y sí, hay pensando, Alejandro, un poco lo que has dicho, hay un poema del libro no muy largo, pero que sí que me gustaría, si me permite, Tania, leerlo un segundito, porque hay o sea, es el poema que refleja un poquito las cosas dramáticas del libro, pero también esa parte de esperanza y en el fondo de quedarte con lo que importa en la vida, que son cosas muy pequeñas y muy importantes, pero muy diminutas, ¿no? Se llama La vida esencial. Dice, tu próxima muerte ha devuelto a los instantes juntos la sencillez de la compañía. Sin futuro disponible, sin tener que airear el palacio de las oportunidades perdidas, sin la sombra ideológica de la estabilidad y a salvo de la creencia en el destino, sin idealización del otro, sin posibilidad de huir del otro, sin salida de nosotros, toca exprimirnos en el tiempo más escaso de tiempo antes de quedar confinados a un lado y otro de la frontera por la que solo transitan los suicidas y los recuerdos. Y así te miro para reconocerte, para que no me abandones cuando seas bruma. Y me tocas y me hueles para que lo más escondido de mí te acompañe donde vayas. Y buscamos también iluminar la vida disponible con restos de la vida más hermosa. Comer el arroz al borde del mar, tomar el sol de invierno, dormir juntos en casas prestadas, soñar con viajar a Lisboa en abril y sobre todo pasear de la mano, con confianza, con lentitud, como si todo fuese nosotros y todo infinito, puro. Casi diría que inmortal. Lo importante de este poema, para mí, es que al final uno puede olvidar muchas cosas de lo que fue la vida, de circunstancias, de fechas, de personas, de caras, de nombres, pero lo que nunca uno olvida es la emoción del momento. O sea, eso es lo que es eterno en la vida, la emoción. Lo que sentiste es lo único que no olvidas, lo que sentiste en determinado momento. Y por eso me gusta leerlo, porque siempre recuerdo la agonía, fue muy dura, pero en el fondo, lo que no quiero olvidarme son de las emociones, ¿no? Y yo creo que esas emociones es lo que al final constituye la memoria. La memoria, o sea, también los olores y también el ruido, es curioso, ¿no? El ruido. O sea, como uno siempre recuerda los olores de la infancia, ¿no? Y a veces el ruido, uno le recuerda, de repente hay un ruido, y ese ruido te recuerda a otro momento de que ellos tuviste tú el ruido en otro momento determinado. Pero al final la memoria está llena de emociones. Y este es para mí el poema que refleja mejor 6 meses de historia, pero desde un punto de vista de la emoción. Tania, tienes tú la palabra, por favor. Gracias. Pues quiero saludar a todas y a todos. Quiero preguntarle a Esteban si considera que hay alguna diferencia en la sensibilidad respecto a la vida y a la pérdida de alguien quien es defensor de derechos humanos
a alguien que no lo es o no lo es de forma explícita. ¿Habrá alguna diferencia? Una muy buena pregunta. Yo creo que el dolor, o sea, como pienso que en realidad cada ser humano es irrepetible y por lo tanto hay que preservar al máximo cada ser humano, pienso que hay cuestiones íntimas y universales que todo el mundo percibe de una determinada manera y siente de una determinada manera, independientemente de su situación en la vida. Pero si pienso en mí mismo, por tanto, pienso en mí mismo, o sea, porque no me atrevo a hacer una extrapolación, ¿no? Porque eso es un poco, o sea, cómo piensan todos los activistas ante la pérdida o cuando uno trabaja en derechos humanos, me parece un poco desmesurado para mi capacidad, desde luego. Y lo que lo pienso es en mí mismo, ¿no? En mí mismo, lo que hace que sigas luchando, ¿no? Entonces me lo pregunto a veces, entonces lo que hace que sigas luchando es la posibilidad de que en algún momento las cosas cambien y el entendimiento de que los retrocesos, los avances no son para siempre, pero los retrocesos tampoco. Y esa experiencia de vida la que por lo menos te coloca en una situación de esperanza. Entonces, eso es lo que alguien que trabaja por sí mismo y por otra gente y con otra gente diferencia al solitario. O sea, quizá más que un activista, porque los activistas más se componen, los activistas no trabajan solos o no trabajamos solos, estamos con más gente y eso todo te refuerza en el fondo, ¿no? O sea, el concepto de tribu es un concepto muy poderoso, sea para bien o sea para mal, pero el concepto de tribu es muy poderoso y te refuerza. A mí lo que me dan, lo que pienso que es muy tremendo son aquellas personas que quedan aisladas, ¿no? Las personas que no tienen tribu, que no tienen lugares comunes, que quedan aisladas y que sienten lo mismo que tú, pero están en un lugar... O sea, quizá las únicas personas, así que siempre pienso que aquellos que se acaban, ¿no? O sea, porque al final hay el William James, ¿no? El hermano, ¿no? De este famoso escritor, él decía que en realidad tu vida es te hace inmortal la vida que tuviste. Y eso es una parte de verdad y eso yo creo que se aplica en la parte de derechos humanos. Al final uno tiene que sentirse un poco orgulloso de lo que hace. Y yo creo que ese punto de esperanza que tiene el activismo y de resistencia y de tenacidad y de tozudez también, pues da un punto diferente. Y que quizá el elemento que uno ha perdido durante el tiempo es que aquel que es más solitario, que queda aislado, que siente dolor pero no lo puede compartir por razones, son las personas que están encaminadas a la extinción y no son inmortales. Y eso es por eso muchas veces la reivindicación de la lucha por los derechos humanos tiene que hacerse con nombres y apellidos, con fechas, con lugares, porque en el fondo es una reivindicación de la compañía, ¿no? y de que no haya olvido. Entonces yo creo que quiero pensar que William James tiene razón y que la vida que hemos tenido ayuda un poquito a que al final dejes un rastro. Tania, gracias por tu pregunta y gracias por hacerla de viva voz. Me gustaría darle la palabra a Francisco Zárate. Sí, hola Esteban, buenas tardes, buenas noches para ti. Hola. Me da mucho gusto escuchar, no conozco esto de trabajar el dolor y trabajar el dolor del alma a través de la poesía, porque veo que, como en algún momento decía Federico García Lorca, esta parte de entrarnos al alma, como de repente vivir un poco en el exilio, pero con la seguridad de encontrarnos, pues, ¿no? Aunque es doloroso,
saber que sí podemos estar conectados a la vida. En ese sentido, a veces las tristezas y esos dolores no son tan, no se viven de manera tan personal, sino que se pueden vivir un poco más acompañados, sobre todo pensando en que podemos resurgir incluso de las etapas más traumáticas. A mí me parece que la poesía en este sentido se convierte como en algo sanador, para poder salir de esta forma a veces atribulada que ahora es un poco, es lo que te quería expresar. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, Francisco. Bueno, sí, o sea, no, en este caso el libro no fue sanador, como antes explicaba, y fue solitario también, o sea, porque claro, bueno, en fin, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? A Esteban escribió un libro de poemas, pero durante 5 años lo escribí con clandestinidad, en la clandestinidad. Entonces nadie me preguntaba por el libro de poemas porque nadie pensaba que estaba escribiendo nada. Yo en realidad no quería reflejar nada de lo que había escrito, porque en realidad lo único que pensaba era terminarlo, meterlo en un cajón y olvidarme de él, y si pudiera haberlo hubiera quemado sin ningún problema. Entonces es curioso la sensación, ¿eh? Hay os voy a contar una anécdota personal. El anterior libro que escribí hace mucho tiempo, ese libro así, Marian, la muerte que no admite olvido, que para mi sorpresa era un libro de poemas. Yo no había escrito poemas, pero escribí ese libro de poemas, y un poeta muy bueno español y muy famoso que tenía precisamente ya unido con la región, es una publicación buenísima que se llama, o era, ¿no? Ya desapareció, que se llama Cuadernos Hispanoamericanos, y que unía la poesía de los dos lados, ¿no? Y bien, en fin, me dijo, oye, el libro esa señora que habéis visto en el vídeo, por cierto, si os acordáis del vídeo, parece una señora leyendo. Esa señora es una persona muy importante en mi vida. Es mi tía Maritel. Es la única lectora que realmente he tenido fiel. O sea, no he tenido más lectores durante 30 años, claro, no he escrito, pero lo que fue el primer libro se lo mandé a ella, y ella se lo mandó a este poeta que lo publicó. Imaginemos en esa época, yo tendría 24 años o 23 años, y ahí publicando la revista junto a Dylan Thomas, yo estaba ya, en fin, diciendo, madre mía, yo estoy de aquí, gano el Nobel en 2 minutos, y luego pasé 30 años sin escribir. Pero también esta es la casualidad de la vida. No había escrito, mi tía, había tenido una relación con mi tía más o menos de bien, mal, en fin, no mucha relación. Y un día, cuando después de los 5 años, mi tía me volvió a llamar por casualidad y me dice, ¿tienes algo más que hayas escrito después de 30 años? Y le di el libro, y ella misma otra vez hizo lo mismo, se lo dio a otro periodista y a otro poeta, y ahí empezó el camino del libro, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la vida está llena de casualidades, ¿no? Y Paul Auster dice que la casualidad es la fuerza que mueve a la humanidad, ¿no? La fuerza que mueve a la humanidad es la casualidad. Y esto es en realidad lo que ocurrió, y lo escribí durante 5 años de forma clandestina, y ahora sí, ahora no me apetece compartirlo, porque me he dado cuenta de que al final este libro tan íntimo se ha convertido en un libro universal, ¿no? Entonces, compartirlo, Francisco, pues ahora sí que me apetece, ¿no? Pero en un primer momento, en la primera presentación que hice el libro en Madrid, no estaba yo conmigo de que emocionalmente lo iba a poder aguantar, así que hice que algunos amigos, entre ellos Nacho y otra gente, leyeran los poemas, porque yo sentí en ese momento que quizá no estaba emocionalmente preparado para leerlos. Después el tiempo pasa. Esteban, y qué suerte que no lo quemaste, que a pesar del proceso doloroso de creación de este libro, lo tenemos aquí y lo podemos disfrutar y podemos sentirnos identificadas en ese análisis de los sentimientos del alma, ¿no? Tengo 2 preguntas aquí. No sé, Marco, si quieres preguntarlo. No alcanzo a leer tu pregunta. Sí, lo dice, te vas a decir que si voy a seguir escribiendo poemas o regresar al primer libro, o sea, es lo que dice, si voy a seguir escribiendo. Sí, o sea, voy a seguir, o sea, no escribo, ahora escribo, sí, claro, ahora ya
se ha quedado, como decía antes, se ha quedado por casa la escritura. Lo que pasa es que yo paso mucho tiempo corrigiendo. O sea, no... Todo este libro, cuando lo veáis, parece un libro muy torrencial, pero está corregido. Yo siempre pienso que más es menos. Y hay que limar, así que paso mucho tiempo corrigiendo. Y ahora estoy, sí, escribo esa parte de los verdugos y también escribo un libro de poemas que tiene que ver con eso, el deseo de vivir, la inmortalidad, los recuerdos, el olvido, todos esos temas. Estoy en eso, sí. No te tardes 30 años, por favor. Como meter de 30 años, posiblemente no estemos aquí ninguno. Yo desde luego no creo que esté en estos momentos en los próximos 30 años. Efectivamente. Rosalía, sería inmortal. Estás en ello, ¿no? Estás trabajando sobre ello. Sería inmortal. Estás trabajando en ello. Rosalía, te felicita nuestra colega Rosalía Vega, que quiere el libro. Vamos a volver a poner las ligas donde se pueden conseguir los libros. Y antes de cerrar, Esteban, no sé si quieras decir alguna idea final. Estamos ya al filo de las 7:30, tú te tienes que ir a dormir ya. Estamos súper agradecidas de que estés pasando tu noche con nosotras. No, yo feliz. La verdad que no, la amistad es lo más extraordinario que hay en la vida, en el fondo, la amistad. Entonces, así que, además, acabo de descubrir que, como decía al principio, que tantos amigos están deseando leer poesía, qué maravilla. Así que a Marcos le veo especialmente interesado en leer poesía. así que yo encantado de pasearlo. No, estoy muy a gusto. Yo también tengo poemas, pero me ha dado mucha pena. Ya me imagino, algún día te mandaré. Está bien, Marcos. Entonces, no, me he sentido muy a gusto. Creo que el libro es verdad que el libro, cuando Mariela decía cómo lo había sentido, o Tania, es un libro que tiene la gran ventaja, yo creo que no deja indiferente porque es un libro muy arrebatador, muy intenso. No es fácil, ¿no? A pesar de que hay una parte de humor, ¿no? Hay una parte de humor también, que no hemos hablado suficiente, pero hay una parte también de humor en el libro, ¿no? Intento, sobre todo la parte de ironía, ¿no? Y el libro es un libro que ahora lo veo yo con perspectiva y me asombro de haberlo escrito. Y me asombro de haberlo vivido, ¿no? Y yo creo que es lo mejor que uno, al final con la vida, uno se asombra de lo que ha hecho y eso me parece... asombrarse de uno mismo es una de las cosas extraordinarias que tiene. Qué bonito. Sí. Y gracias por compartirlo, por compartir esa experiencia tan íntima. Ha sido un lujo tenerte. Erika Guevara dice que ya que es tan buena lectora de tu poesía, te acompaña en todas las presentaciones que tengas. Y yo no sé si vas a tener muchas más, pero lo que yo sí quiero de una vez comprometerte, Esteban, que cuando vengas a México hagamos una presentación en Casa Amnistía, para que estemos las amigas, los amigos, la gente de la membresía que hoy están aquí, el staff que también hoy está aquí, porque yo creo que va a ser muy lindo verte de cerca con un vino en la mano y podernos platicar las sensaciones de haberte leído. No, estupendo, claro que sí, y conversarlo un poquito, claro que sí, cómo no. La verdad que por fin lo que esto ha ocurrido, el viaje a México a esto maldito, entonces, así que, primero, no, es verdad, quiero compartirlo, esto ha sido toda una cosa maldita hasta el último momento, debo decirlo, porque, estamos, el primer viaje, mi hija se puso enferma, el segundo viaje fue la pandemia, y en el tercero, que era ya virtualmente, con todo a salvo, Sandra, que era la poeta que pues se puso enferma una hora antes. Entonces yo pensé que esto no iba a tener lugar jamás. Dije, bueno, esto es simplemente que es algo imposible de conseguir que en México el libro se presente, así que no, estoy muy agradecido. Lo hemos logrado. Y muy a gusto de compartirlo, ¿no? De verdad, es un placer. Me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Y bueno, lamentamos que Sandra no estuviera y espero haber estado a la altura de la improvisación y de las circunstancias. Yo me siento súper a gusto porque los jueves activos son un espacio muy
bueno, muy informal, también muy íntimo entre la gente de la membresía. Estábamos escribiéndonos Tania Sabugal y yo, que no nos conocemos, pero que hemos descubierto que tenemos gatos que se nos suben a las mesas mientras hablamos. Entonces así nos vamos conociendo la gente de la membresía. La pandemia ha sido un extraordinario pretexto para conocer gente increíble y para que la gente también te conozca a ti. Nosotros vamos a tener un siguiente jueves activo el próximo 2 de julio. Les invitamos. Va a estar Rita Segato con nosotras y va a ser un honor que estén cada una de ustedes. Estás invitado, Esteban. Gracias por desvelarte con nosotras hoy. Rita Segato me parece una persona interesantísima de estar, ¿eh? Sí. Con ella, sí. La verdad que sí. Sí. Vamos a platicar sobre qué esperamos en el post-pandemia, ¿no? El feminismo, cómo estamos viendo el mundo después de la pandemia, o si realmente vamos a hablar de una post-pandemia, o seguiremos siendo los seres a veces horribles que somos, ¿no? Ya veremos si cambiamos o no. Así es que les invitamos 2 de julio, si no mal recuerdo, 6:30 de la tarde. Y Eleire nos va a ayudar a poner las ligas del libro para que quien quiera el libro de Esteban puedan tenerlo. Ahí están varias ligas donde lo pueden adquirir. Esteban, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo, Tania. Gracias a ti. Es un gusto enorme. Y a todo enorme. el mundo. Es un gusto enorme y nos vemos pronto. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Cuidaros. Adiós. Gracias. Buenas noches. Bye.